Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Mila Más Amor. Y hoy les estaré contando un poco de cómo he estado lidiando por casi 10 años con un sobrepeso de casi 45 kilos. Y bueno, para contar esta historia, yo tengo que regresar hasta mi nacimiento, para que así puedan entender un poco de lo que yo he estado pasando. De hecho, pediatras no pensaban que yo iba a poder engordar. Ellos decían que simplemente era mi contextura. Recuerdo que cuando yo iba creciendo, ya no era pues una niñita, ya una adolescente, tal vez 16, 17 años. Yo pues ya comencé con lo que es el complejo. Ya estaba llegando a la edad adulta y siempre me cuidaba mucho mi cuerpo, mi apariencia. Y yo, bueno, me gustaba mucho también participar en castings para canto, para baile. Entonces en mi idea también estaba eso de que, bueno, siempre tenía que lucir delgada. Hasta cierto punto estaba feliz, ¿no? Pero sin embargo no lo lograba. Comiera lo que comiera, no me engordaba. Yo la verdad no entendía. Me llevaron a nutricionista, a pediatra, mandaban como suplementos y de esa manera pues poder recobrar un poco de peso, porque bueno, yo no soy muy alta, yo mido 1,60 m, pesando 45 kilos, lo veían como un bajo de peso en realidad. Yo decido irme de mi país por temas de mis estudios, primer viaje fuera de mi país, tan lejos de mi familia, tan lejos de todo, tan lejos de mis comodidades, del amor de todas las personas que en ese tiempo estaban y ahora ya no están. Decidí partir. Hace 13 años yo dejé mi país y vine a este hermoso país que es Holanda o los Países Bajos. Y bueno, ahí comenzó otra historia. Llegando aquí sola, prácticamente pudiendo hacer lo que te da la gana, tenía toda la libertad del mundo. Ya no habían abuelos que me controlaran la comida, ya no había ni papá, ni mamá, ni nadie que pues me haga también las cositas ricas cuando se me antojaban. Entonces simplemente era yo. Mi vida cambió por completo. Yo regresé a mi país, subirme en una balanza, pasé los 50 kilos. Y todo eso simplemente porque comía que las papas fritas, que las cositas de aquí a toda hora. No tenía control. Comía a todas horas, comía cosas que yo nunca comía en Perú. Mucho, acá se come mucho la papa frita. Se come muchas verduras también, pero a mí no me gustaban mucho las verduras. Pues yo no, guácala, no. Para mí, dame las papas fritas, dame el pollo, dame el helado, dame... Y bueno, y donde yo vivía, con la familia que yo vivía, bueno, tenía pues una refrigeradora súper enorme. El propio cuarto yo tenía como que mi cocina, entonces todo explotaba de comida nada saludable. Regresando al peso, conocí a mi esposo, conocí a esta maravillosa persona y bueno, quedé embarazada. Ahí creo que ya empezó todo. Yo di a luz en Perú, hice todo mi embarazo en Perú y bueno, yo en Perú comía de todo. Todos mis antojos era obviamente en ese tiempo pues solo peruano. Me embaracé con 50 kilos, 51 y di a luz con 67 kilos. Pero bueno, ya cuando di a luz los kilos la verdad no se fueron mucho y los pocos que se fueron regresaron prácticamente de inmediato. Y bueno, así fue prácticamente como que empezaron los primeros kilitos a quedarse en mi cuerpo después de mi primer embarazo. Después de mi primer embarazo hasta el segundo, para hacerle resumen, yo subía muchos kilos. Fue en el año 2018, un día 13 de marzo, donde yo me subo en la balanza, donde yo me peso y veo ese número que nunca voy a olvidar. Decía 96 kilos. Sí,
96. Al dar a luz de mi segundo hijo, yo ya había pasado los 80 kilos. Estaba casi ya llegando como a los 90. Ya me quedó una barriga ya muy acentuada. Entonces yo recuerdo que, bueno, después de que di a luz, yo ya no me volví a pesar. Yo simplemente seguía comiendo y comiendo y comiendo. Intentaba una que otra vez hacer dietas, pero de la manera más errónea que una persona podría hacer dietas. Yo no sabía lo que era realmente. Yo no conocía mi cuerpo, por decirlo de esa manera. Yo simplemente, en mi idea era, ¿quieres bajar de peso? Pues solamente come verduras. Y si quieres engordar, o si no te importa, mejor dicho, no te importa nada, cómete el mundo. Cómete todo lo que quieras. Así era mi relación con la comida. Para mí no era otro color, para mí era o blanco o negro. Entonces me costó muchísimos años entender y conocerme para poder así llevar una vida mucho más saludable. Y estoy contenta porque estos 25 kilos que yo he bajado los he hecho a puro esfuerzo, comiendo saludable. No tomaba ninguna pastillita mágica porque no existe. Tú sabes, todos esos suplementos que existen en el mercado que te prometen bajarte de peso. He probado varias cosas con resultado, pero es algo que no te dura siempre si tú no cambias aquí. No te va a servir ninguna pastillita mágica. No existe. Si tú no cambias tu manera de pensar y le haces un cambio a tu vida, no va a haber manera en que tengas una buena relación con la comida, que es lo que yo, gracias a Dios, aprendí años después. Pero solo quería contarles cómo es que yo subí esos 45 kilos. Y digo 45 kilos porque obviamente pues antes de mi embarazo yo tenía 50, he bajado 25 kilos, sí, 25, y yo no quiero seguir, yo no quiero bajar los otros 20 kilos que supuestamente me sobran, porque recuerden que cuando era adolescente yo quería subir y todavía tengo que bajar. Yo estoy tratando de ser lo más transparente posible con ustedes. De eso se trata mi canal también, hablar de todo, decirles cómo me siento, decirles la verdad sin estar poniéndole muchos adornos a mis historias, porque de eso no se trata el canal. Si hay personas que se van a identificar conmigo, con mi historia, pues hagámoslo de manera transparente y sincera. Sí, les da una idea, más o menos. Todo empezó con mi embarazo, y no echarle la culpa al embarazo, sino que yo pensaba que tengo un niño, pues hay que comer por dos, yo no voy a engordar, así es que come, y no, hasta que bueno, pagué factura porque me salí de control y esos 45 kilos se me vinieron en un ratito. Pero como lo voy a repetir, estoy contenta de que todo este cambio de nutrición lo he hecho con mucha paciencia. Yo empecé a bajar de peso en el 2018. Yo empecé en marzo, es decir, que ya han pasado casi 3 años. Son 3 años que yo he cambiado mi vida. No crean que no como de vez en cuando una hamburguesa, no crean que yo no me tomo un vaso de Coca-Cola o no me como mis helados. Todo se puede. Pero lo que yo tuve que aprender es a conocer la palabra control. Y ese control es la clave para todo. Hasta las comidas saludables, comerlas demasiado no te va a hacer bien. Es algo que yo también lo he aprendido, a tener control de porciones. Eso ha sido simplemente mi clave, mi secreto. Combinar, tener una comida balanceada. ¿Cuántas dietas? He hecho todas. Y con todas he tenido resultados. Pero ¿resultado a largo plazo? No. Porque yo no voy a dejar mi arroz. Yo no voy a dejar mi papita rellena. Yo soy peruana. Yo tengo que comer mis cosas que a mí me gustan.
Pero si yo pienso que si hago una papita rellena me tengo que comer 4 o 5 sin control, ahí está el problema. El problema no es la papa, el problema no es el arroz, el problema no es el camote. El problema es qué tanto comes. Y la pregunta es, ¿necesita tu cuerpo tanta comida? Toda esa fuente de comida. O sea, es riquísimo, o sea, lo admito y con todo orgullo lo digo. La comida peruana es irresistible. De verdad, es algo que sueño todos los días con la comida peruana. Y si se me antoja, la hago, ¿no? Yo sigo comiendo de todo, absolutamente todo. No tengo el peso todavía que yo quisiera tener, pero el haber bajado 25 kilos y verme por lo menos así como me veo ahora, sobre todo mostrar la felicidad, como quien dice, en mi cara, o no es la cara que yo tenía hace unos años. Depresión, esa tristeza, esa desesperación, esa ansiedad. Eso es algo que no se lo desearía a nadie. Y las personas que lo han pasado se van a identificar conmigo. Entonces, nada. Ya haré un video mostrándole lo que como en la mañana, en la tarde, en la noche. Hasta le voy a mostrar un video de cómo como yo en un día libre. O un sábado, o un domingo, o en algún cumpleaños. Yo ya no le digo no a ese pedazo de torta. Antes para mí ver un pedacito de torta en la mesa era como que si lo como ya era, o sea, fin del mundo. Quiero disfrutar de la vida. No quiero estar pendiente todo el tiempo en que eso no está bien para mí, eso es arroz, Dios mío santo, es arroz, es una papa, qué mal. No. Esto es algo que yo te lo digo a ti ahorita, pero es algo que me lo tuve que repetir yo 100,000 veces. Porque para mí una hamburguesa de McDonald's no era suficiente. Busca la manera de hacer lo que te gusta. Es lo único que te puedo decir. Busca la manera de ser feliz a tu manera. Así que nada, yo este video ya lo dejo aquí. Poco a poco les iré contando más. ¿Qué verán en el próximo video? No lo sé, porque este canal es muy variado. Muchas cosas. Les agradezco por haber estado aquí. Tienen preguntas, solamente pregúntalas, háganlas aquí abajo. Suscríbete si te gusta, dale like. Si deseas también compártelo. Y nos vemos en un nuevo video aquí de tu canal Mila Más Amor. Y nada, les mando muchísimos besos a todos. Hasta la próxima. Chao.